voy a explicar cómo se forma y cambia el cerebro y por qué eso importa. En los enfoques hay tres formas de estudiar esto. Miramos cómo crecen las estructuras del cerebro y cuando aparecen las capacidades, observamos entonces las conductas y entonces deducimos qué áreas maduraron. También estudiamos factores como hormonas, genes o lesiones que entonces afectan al cerebro y al comportamiento. Juntar los tres enfoques entonces ayuda a entender las causas. En la cronología, el desarrollo sigue pues un orden que se forma el tubo neural muy pronto, al tercer mes el encéfalo ya es reconocible y en el embarazo avanzado aparecen los pliegues de la corteza. El cerebro entonces produce pues muchas células y conexiones al principio y luego elimina las que no se usan. Lo que viene siendo la neurogénesis, las neuronas nacen de las células madre, pero ojo, algunas regiones como el hipocampo se siguen formando neuronas en adultos y eso ayuda entonces a la memoria y adaptación. En lo que es la migración, entonces las neuronas recién nacidas se desplazan a su lugar guiadas por estructuras especiales. Si no llegan bien, eso puede causar problemas como epilepsia o dificultades de aprendizaje. En la maduración, una vez en su sitio, las neuronas crecen axones y dendritas y entonces hacen muchísimas conexiones que viene siendo lo que es la sinapsis. Y entonces después viene la poda, que entonces se quedan las conexiones útiles y se eliminan las demás. Y la experiencia modela este proceso. En lo que es la plasticidad en desarrollo en el cerebro se adapta mucho, si falta una vía, otras pueden compensar estas, y en el adulto la reparación es más limitada, aunque la investigación pues busca mejorar esto. En el desarrollo anómalo, factores como la falta de oxígeno, mala nutrición, toxinas o mutaciones pueden alterar entonces la generación, migración o maduración y producir malformaciones o déficits. En las implicaciones prácticas, por eso las intervenciones tempranas importan. Aquí viene siendo la buena nutrición, evitar anoxia en el parto y estimular al niño ayudan en rehabilitación, pues usamos terapias que aprovechan la plasticidad para recuperar entonces las funciones. A continuación, se nos mencionan diferentes subtemas, como la formación y poda de sinapsis. Este es un proceso que ocurre en 5 fases. Primero se crean conexiones básicas, luego en la infancia aumenta rápido su número y en la pubertad se eliminan masivamente debido a que desaparece aproximadamente el 50%. Hay sinapsis expectantes de la experiencia, es decir, que requieren estímulos comunes, y dependientes de la experiencia, que requieren de un aprendizaje único. En la adultez, estas conexiones sinápticas se vuelven a estabilizar y con la vejez disminuyen, reorganizándose en vez de aumentar para así poder sostener los procesos de aprendizaje y de memoria. Se nos habla también de las células gliales que se forman después de las neuronas y durante toda la vida, como los oligodendrocitos, que son causantes de la mielinización, la cual marca la maduración cerebral una vez ésta esté completada. Empieza tras el nacimiento y se extiende hasta los 18 años aproximadamente. Fletching postulaba que primero se mielinizan áreas ligadas a funciones básicas como el movimiento y los sentidos, y más tarde las relacionadas a funciones superiores como la memoria y el lenguaje. El cerebro adolescente, que entra en un rango de entre 10 y 18 años, es una etapa de gran reorganización cerebral, porque ocurren diferentes procesos, como la poda y crecimiento de conexiones en la corteza prefrontal, cambios en la sustancia blanca y gris, y en neurotransmisores como la dopamina y GABA. Esto explica conductas impulsivas, búsqueda de novedad, poco control inhibitorio y mayor sensibilidad a drogas como el alcohol o la cocaína. Es también un periodo vulnerable, pues muchos trastornos inician a los 14 años, como la ansiedad, depresión, esquizofrenia o trastornos de alimentación. También se nos hablan de estudios de diagnósticos por imágenes del desarrollo cerebral, que a través de resonancia magnética y resonancia magnética funcional, la sustancia gris disminuye desde los 6 y 7 años, y la blanca aumenta con maduración, que empieza en áreas motoras y sensoriales y termina en la corteza prefrontal, continuando hasta los 30 años. Esto gracias a estudios reflejados por la resonancia magnética y la resonancia magnética funcional. También, por estos mismos, en trastornos como TDAH hay retraso en la maduración cortical, mientras que en la esquizofrenia infantil hay pérdida progresiva de sustancia gris en área frontal y temporal. La resonancia magnética funcional y la espectroscopia funcional muestran que la activación prefrontal se vuelve más localizada con la edad, reflejando mejoras en la memoria de trabajo, en el control de la conducta y en el rendimiento cognitivo. Desarrollo de la capacidad para resolver problemas. Relación entre maduración cerebral y conducta. El desarrollo de conductas específicas está ligado a la maduración de ciertas estructuras cerebrales. Por ejemplo, el lenguaje en los niños depende de áreas críticas en la corteza cerebral. Esta idea fue promovida por Eric Lenenberg en 1967 y ha motivado debates sobre cómo correlacionamos el desarrollo cerebral y conductual. Enfoque de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo. Piaget usó la conducta infantil para poder inferir su capacidad cognitiva.
Nos brindó dos ejemplos que son la permanencia del objeto y la conservación del volumen y planteó que el desarrollo cognitivo es continuo y que en etapas específicas se producen cambios fundamentales que reorganizan cómo los niños aprenden y perciben el mundo. Brotes de crecimiento cerebral y desarrollo cognitivo. El cerebro no crece uniformemente, sino en brotes, que coinciden con los estadios de Piaget. Estos brotes de crecimiento observados por Einstein pues son aumentos en la masa cerebral que se deben al crecimiento de células gliales, sinapsis y vasos sanguíneos, no a un incremento de neuronas. Se cree que estos brotes están detrás de los cambios cualitativos en la función cognitiva correspondiente pues a cada estadio. La maduración diferencial de las estructuras cerebrales, pues al estudiar cómo los niños resuelven tareas específicas relacionadas con áreas cerebrales conocidas en adultos, se vio que en ciertas estructuras maduran antes que otras. Por ejemplo, los ganglios basales maduran antes que el lóbulo temporal, lo que se refleja que en los niños pueden resolver la tarea de discriminación simultánea antes que la tarea de reconocimiento de objetos. Las experiencias prenatales muestran cómo la dieta y el microbioma materno pueden modificar la expresión genética y la conducta del feto. La cultura también se asocia a diferencias cerebrales observadas en el desarrollo. La experiencia y la conectividad neuronal revelan periodos críticos si no hay estimulación, ya que se pierden conexiones. Ejemplo de esto son la ambliopía y el sesgo visual, donde la falta de uso altera la percepción en el lenguaje. La experiencia temprana genera sesgo y en algunos casos deterioro específico. La edad es determinante en los efectos de una lesión cerebral. Cuando ocurre antes del primer año de vida, la recuperación tiende a ser casi completa. Sin embargo, entre 1 y 5 años, los déficits suelen ser más graves, afectando de manera particular el lenguaje y otras funciones. A partir de los 5 años, los efectos se asemejan a los observados en adultos. Este planteamiento se conoce como el principio de Kennard, que sostiene que la plasticidad cerebral infantil permite una mejor recuperación frente al daño, en comparación con el cerebro adulto. Relacionado con ello está el desplazamiento de funciones, donde ciertas áreas del cerebro en desarrollo pueden asumir roles de las regiones dañadas. Este fenómeno explica por qué en algunos casos la reorganización cerebral logra compensar funciones perdidas. Sin embargo, los efectos del daño cerebral sobre el lenguaje muestran matices importantes. Aunque en la infancia los déficits suelen ser más breves, las investigaciones reportan que cerca del 50% de los niños con afasia infantil mantienen dificultades persistentes para hablar y escribir. Esto confirma que si bien la plasticidad cerebral favorece la recuperación, las lesiones en etapas tempranas pueden dejar secuelas significativas en el lenguaje. La plasticidad cerebral. El cerebro tiene la capacidad de cambiar y adaptarse según el entorno, y esta plasticidad le permite compensar daños y responder a nuevas experiencias a lo largo de la vida. En los cambios epigenéticos, aunque no se conocen del todo, los mecanismos como la metilación del ADN pueden modificar cómo se expresan los genes y estos cambios pueden incluso heredarse. Factores como las hormonas, nutrición, la microbiota intestinal e incluso el estrés durante el embarazo afectan directamente el desarrollo cerebral desde etapas muy tempranas. Los entornos aversivos. Las vivencias negativas en la infancia como el abandono o la privación social pueden provocar retrasos cognitivos y aumentar el riesgo de problemas mentales y físicos. Reorganización del lenguaje. Cuando ocurre una lesión cerebral temprana, el control del lenguaje puede desplazarse al hemisferio derecho o bien reorganizarse de forma bilateral. Sin embargo, el hemisferio izquierdo es el que tiene mayor afinidad de forma natural hacia el lenguaje, por lo que la reorganización suele darse dentro de este hemisferio. La transferencia completa hacia el hemisferio derecho es posible, sin embargo es bastante limitada y depende mucho tanto de la extensión como de la localización del daño. En cuanto a la ausencia del lenguaje después de lesiones bilaterales, en los pocos casos en que se da en este tipo de lesiones, la plasticidad es necesaria para adquirir el lenguaje y en este caso la plasticidad prácticamente desaparece. Los niños con este tipo de daño no logran desarrollar habilidades lingüísticas, algunas habilidades cognitivas, aunque pueden llegar a desarrollar otras funciones y pueden mantenerlas intactas. Estudio de la plasticidad. La edad en la que ocurre la lesión es bastante decisiva. Si se da antes del primer año de vida, el impacto sobre el lenguaje y el rendimiento cognitivo generalmente es mucho mayor. En cambio, cuando el daño aparece después de los 5 o los 6 años de vida, la recuperación se logra principalmente mediante la reorganización intrahemisférica. Efectos sobre la conducta posterior.
Las lesiones cerebrales tempranas no solo afectan el lenguaje, sino que también influyen en lo que viene siendo la conducta social, la conducta emocional en la vida adulta. Estudios en monos con lesiones en el área temporal medial muestran un gran rechazo social, conductas repetitivas, comportamientos semejantes al autismo también. Entonces la severidad depende del área afectada. Efectos sobre la estructura cerebral. El cerebro infantil tiene gran capacidad de reorganización estructural, puede generar cambios en la conectividad de circuitos ya existentes o también fortalecer áreas intactas para compensar las que son perdidas. Sin embargo, no es probable que se formen estructuras completamente nuevas, ya que la plasticidad actúa más ajustando las funciones que creándolas desde cero. Factores que influyen en la plasticidad. Finalmente, pues la recuperación depende de muchos factores como viene siendo la edad de la lesión, la localización, la extensión del daño y la etapa del desarrollo cerebral en que se encuentre la persona. Si la lesión ocurre en áreas clave como el área de Broca o el área de Wernicke, en edades tempranas puede haber cierta reorganización en torno a ellas. En general, cuanto más joven sea la persona y en cuanto más en desarrollo esté el cerebro, pues mayor va a ser la capacidad que tiene el mismo para distribuir y reorganizarse de manera funcional.